Hola, buena tarde. Aquí haciendo una dama de la corte rusa del musical de Anastasia. Es que me hicieron otros pedidos. Entonces, miren cómo está quedando para que vean que algo estoy haciendo, pero es que de veras que me estoy tardando un buen. De por sí la corona me tardé muchísimo en hacerla. Pero vean, sí quedó. Todavía me falta algo que lleva aquí arriba, los ojitos, bordar el vestido. Todavía estoy tejiendo el vestido. Son detalles que sí son como muy laboriosos. Todavía me falta pegar piedritas, los collares. O sea, por ejemplo, lleva un collar rojo en el cuello, pero ay, ahí está. Va aquí colgado aquí y pasa para este lado y tiene otros que van acá arriba. Y me faltan unos adornos aquí, pero esos van al final porque va primero lo que es la capucha. O sea, no. Ven que he hecho varios de este tipo de muñequitas que son como muy específicas de los personajes del musical de Anastasia. Entonces, espero que le guste a la clienta, porque me encargó esta y me encargó también a la mamá Goder, que es la mamá de Rapunzel. Espero que me salga también, pero pues sí me estoy tardando, porque sí es mucho el detalle, muchísimo. La verdad, sí me gustó cómo quedó la corona. Creo que es corona, pero lleva un velo atrás y lleva lo que les digo de la cabeza. Y no le voy a poner cabellito porque es como más complicado. No se ve mucho el cabello, nada más se ve como tres cabellitos que igual le hago aquí y nada más los pego acá. Hagan de cuenta un mechoncito de 6 y ya. Pero es algo sencillo. Los zapatitos y va bordado el vestido. Entonces, quería terminarlo hoy, pero creo que no. Ya estoy cansada. Ya son las 5:14 y estoy aquí desde la mañana. Entonces, quiero descansar un ratito. Hoy es día festivo y entonces dije, no, mejor ya le paro aquí, porque si de tanto estar tejiendo me canso. Y la verdad sí me eché como una hora y media en la corona, que sí fue pegar piedrita por piedrita. Y entonces sí me llevó más tiempo de lo que pensé. Y ahorita pues estoy haciendo el vestido. Aún me faltan como 4 vueltas, pero yo creo que hasta ahí le voy a parar. También está haciendo mucho calor. Como ven, ya entró el sol otra vez. Entonces está entrando mucho el sol. Ay, ya compré mi relleno. Ahora sí, miren, estas son 2 kilos de relleno. Así, ¿ok? Esto es una bolsa de 2 kilos de relleno. Y eso me costó como 100 y cacho. Pero está entrando mucha luz. Entonces eso como que también como que tengo un calorón. Pero yo creo que pasado mañana la termino. Mañana tengo que ir con mi esposo a la ciudad, al médico. Y entonces voy a ver. Y regreso hasta el miércoles. Pero regreso temprano. Entonces yo creo que para el miércoles en la noche yo ya la terminé. Si no, muchísimas gracias por su comprensión de no subir video rápido, pero es que sí me estoy tardando y quería subir esto en YouTube y en Facebook para que ustedes vieran que sí estoy trabajando, nada más que sí hay muñecas que sí me llevan mucho tiempo, y más estos tipos de muñecas que son las de la obra de teatro. Si quieres verlas, están en mi canal y dice Musical Anastasia, y ahí hay varios patrones del paso a paso de las muñequitas para que veas qué tipo de muñecas estoy tejiendo de esa serie. Y es que sí es un pedido, la verdad sí es un pedido,
Y no puedo ir mañana y venir de la ciudad, sino que sí me voy a quedar en casa de alguien allá, bueno, de mi suegra, y regreso ya hasta el otro día para Toluca. Entonces, pues espero que me comprendan y que tengan paciencia. Yo sé que muchos quieren que empiece otra vez a tejer personajes, pero denme chance, porfa, necesito el dinero. Entonces me salió este pedido y me falta hacer la mamá de esta Rapunzel y, y creo que ya. Entonces, y tengo que hacer unas colchas, pero eso lo voy a ir viendo porque me falta que me den las medidas, pero iré haciéndolas. Las colchas yo creo que las iré haciendo poco a poco. Les subo progresos de las cobijas, de las colchitas, pero el tutorial en sí ya se las he subido, que es de Crows to Crows, pero ese voy a ver primero cómo quedamos, porque necesito comprar el material también. Pero espero que la estén pasando bien en México cuando tienen el día feriado. En los otros países, pues que tengan bonita semana y vamos a comenzar y comenzamos trabajando duro, ¿sale? Espero les guste y nos vemos.